Dios le entrega a los levitas. Dios le entrega los levitas, quise decir, al sacerdote como un regalo. El sacerdote los tiene que cuidar, los tiene que doctrinar. El sacerdote tiene que ser ejemplo para los levitas. El sacerdote siendo ejemplo a los levitas no cometerían faltas al Señor en su casa y en su altar. El sacerdote está llamado a conocer el reglamento de Dios. Para el sacerdote conocer el reglamento por el cual se mueve el Señor cuando trabaja con sus ministerios en su casa y en su altar, para tener un conocimiento espiritual, según Dios se lo entrega al sacerdote y a cada uno de los ministerios tienen que mantenerse conectados al Señor bajo santidad. No ofrecerás, le dice Dios al sacerdote, no ofrecerás sobre el altar incienso no sagrado. Incienso no sagrado. O sea, que el sacerdote tiene que tener cuidado. La palabra del Señor nos dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en el altar del Señor que Dios no les pidió. Ellos entraron fuego extraño al altar del Señor. Todo lo que Dios quiere que el sacerdote introduzca en su casa y en su altar, todo lo que Dios quiere que el sacerdote introduzca en el altar de Dios, Dios se lo muestra a través de su palabra. El sacerdote no está llamado a cambiar nada de lo que está escrito. Dios dice que ningún ministerio puede quitar ni añadir a la palabra del Señor. Ministerio que añada o que le quite a la palabra del Señor, este va a ser maldito. Este va a ser maldito. No ofrecerás sobre mi altar, dice el Señor, incienso no sagrado. No ofrecerás sobre mi altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. El sacerdote tiene que tener cuidado. En este caso, Dios le está hablando del incienso aromático que va encima del altar. Recordemos que hay un incienso que ya Dios depositó espiritualmente en el sacerdote cuando lo llamó desde el vientre de su madre, cuando lo santificó y lo purificó. En este momento Dios derramó aceite de la unción, aceite que le pertenece al Señor. Dios dice que ese aceite es de él. El sacerdote no puede hacer nada fuera del orden de la palabra del Señor. O sea que el sacerdote no puede inventar con el aceite que Dios depositó en él. El sacerdote no puede preparar nada que no venga de la palabra del Señor, porque estaría cometiendo ofensa al altar de Dios. Estaría cometiendo ofensa, se estaría levantando en contra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Dios le dice al sacerdote Aarón, una vez al año deberás purificar el altar untando en los cuernos, untando en los cuernos sangre. Lo voy a volver a repetir.
Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo del pecado. Veamos la ceremonia, el ritual que tiene que hacer el sacerdote en la casa del Señor una vez al año. Este ritual es mandatorio. O sea, que el sacerdote sí o sí, el sacerdote obligatoriamente debe de hacer este ritual para poder purificar al pueblo del Señor. Esta ceremonia se hace una vez al año. Todo lo que el sacerdote le quita a la palabra del Señor, de todo lo que éste le quite, de todo esto va a ir maldición a su vida. O sea que por cada cosa que le quite el sacerdote a la ordenanza del Señor, este va a pagar por cada y una de las cosas que remueva o que añada al orden de la palabra del Señor, al ministerio del Señor. Para estos tiempos de apostasía es lo que se puede apreciar a nivel de naciones. Dios no envió a ningún sacerdote, a ningún ministerio a hacer obras en su casa. Dios no le dijo esto al sacerdote. Dios lo purificó, lo santificó y lo introdujo en su casa y en su altar. Todo lo que el sacerdote inventa fuera de la palabra del Señor, de esto él le va a tener que dar cuentas al Señor. Y Dios nos dice que esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. El altar del incienso es el altar más santo que Dios tiene en su casa. Todo lo que Dios le pide al sacerdote que le haga en su casa, en su altar y con sus ministerios, el sacerdote lo tiene que hacer. El sacerdote tiene que tener cuidado con el pueblo de Dios, porque luego de que el sacerdote comete un error en la casa del Señor, con el ministerio que Dios le dio, habiendo el sacerdote involucrado al pueblo, el pueblo viene a ser culpable de todo lo que el sacerdote le pone a hacer. El sacerdote tiene que tener cuidado con el pueblo de Dios. Dios nos dice más adelante: entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre con todo tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Cada ser humano, en el momento que el sacerdote hace un censo, la palabra del Señor nos dice que cada hombre tendrá que pagar el rescate de él mismo. Cada persona, nos dice el Señor, tendrá que pagar su rescate.